Hola compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre los sentidos químicos, el olfato y el gusto. Vamos a comenzar con el olfato. Comencemos con las funciones. El olfato tiene distintas funciones. Entre ellas está el de la supervivencia, como por ejemplo cuando percibimos el olor a gas, eso nos alerta que puede haber algún tipo de fuga, eh, o algo así. También colabora junto con el gusto en la percepción de sabores. Al momento de que nosotros vemos algún alimento, pues podemos imaginar un poco a qué sabe, si ya lo conocemos. También nos sirve para la percepción de los olores. Nosotros tenemos la capacidad de percibir entre 5.000 y 10.000 olores. Varía dependiendo pues cada quien, y pues se sabe que hay especies que tienen mucha más capacidad de percibir olores. También nos sirve para reforzar la memoria, ya que pues cuando nos encontramos con algún olor característico y luego lo volvemos a oler, esto hace que lo recordemos. Y también tiene funciones dentro del estado de ánimo, las emociones y la conducta. Y pues bueno, hay distintas clasificaciones sobre los olores, pero en el Guyton esta es la clasificación que se maneja. Son 7 olores, es el floral, el acre, el almizclado, el etéreo, alcaforado, mentolado y pútrido. Aunque esta es una clasificación, pues realmente hay muchísimas más sensaciones olfativas primarias. Se considera que son al menos 100 y tenemos 1000 tipos de receptores para estos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la organización funcional del olfato. Bueno, para empezar, tenemos que el epitelio olfatorio se encuentra debajo de la lámina cribosa del etmoides, en esta área. Y aquí vamos a encontrar como tal el epitelio olfatorio, que va a estar compuesto por distintas células. La célula principal, que será la primer neurona de esta vía, es una neurona bipolar que se encuentra aquí representada. Y además de células de sostén, que serían estas, células basales y las glándulas de Bowman. Estas van a estar produciendo moco, que funciona como un mecanismo de protección y que se va a encontrar en toda esta área. Entonces nuestras moléculas olfatorias tendrán que atravesar este moco para poder dar inicio a la vía. Bueno, aquí tenemos otra vez representado el epitelio olfatorio, pero aquí se agrega también el bulbo olfatorio, que es un área en la que se van a unir ciertas neuronas y al concluir van a formar el tracto olfatorio. Referente a los umbrales, tenemos que el potencial de membrana en reposo oscila alrededor de menos 55 milivoltios, y lo que esto nos puede decir es que a comparación de otros potenciales de membrana en reposo, está más positivo. Entonces, lo que esto provoca es que sea más fácil alcanzar el umbral, y esto lo podemos representar en que pues realmente así sea una partícula muy pequeña, va a ser muy sencillo que se alcance el umbral, por lo tanto que percibamos el olor. Y ahora vamos a hablar específicamente del bulbo olfatorio. Una vez que se produce la primera sinapsis, ciertas células van a estar conformando el bulbo olfatorio. Para empezar, vamos a tener que el glomérulo olfatorio va a estar formado por los axones de otras neuronas. Entre ellas van a estar las células mitrales, que forman parte del tracto olfatorio, o estia olfatoria también llamada. Y estas células van a estar conectadas con la primera neurona, la neurona bipolar que ya comentamos. Van a haber alrededor de 25 células mitrales en cada glomérulo. Un glomérulo es esto que podemos ver aquí en esta imagen.
Y también esas células, las células mitrales, también son llamadas células pequeñas. También tenemos otro tipo de células que se llaman células en penacho, también forman parte del tracto olfatorio y estas también van a estar conformando el glomérulo olfatorio. Alrededor de 50 células en penacho van a estar en cada glomérulo y también se conocen como células pequeñas. También tenemos las células periglomerulares, estas van a estar conectando, esta sería la periglomerular en esta imagen, y van a estar conectando cada bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio en sí es como, estaría rodeando el glomérulo, entonces va a conectar ambos glomérulos o ambos bulbos olfatorios. Estas son neuronas GABAérgicas, es decir, inhibitorias, ya que recordando que GABA es el principal inhibidor a este nivel, ¿ok? Entonces sus funciones va a ser la inhibición lateral, lo que va a provocar que aumente la agudez y la exactitud de la información. Y también tenemos las células granulares, que serían estas, que estarían aquí representadas, y estas son células efectoras de la vía eferente del olfato. Estas van a tener la función de ser una interneurona inhibitoria GABAérgica también. Y esto nos sirve para la adaptación. Es decir, después de un tiempo que percibimos cierto olor, ya no lo percibimos porque se inhibe. Y ahora vamos a comenzar con la vía olfatoria. Primero, pues hay que tener en claro que la célula receptora va a ser una neurona bipolar, como ya lo vimos, y esta va a tener prolongaciones que se llaman cilios olfatorios o también les pueden llamar pelos olfatorios. Esta célula contiene entre 4 y 25 cilios y los cilios son el receptor. Bueno, no son el receptor, más bien en los cilios se va a encontrar el receptor para nuestras moléculas odorantes, que van a ser las moléculas que pues traen el olor y van a llegar a unirse al receptor. Y este receptor es de tipo GS y también se le conoce como proteína G-olf o G-olfatoria. Y también cabe decir que cada neurona posee un solo tipo de receptor. Al comenzar de esta vía, lo que va a ocurrir es que llega nuestra molécula odorante, llega nuestra molécula odorante y entonces se une aquí al al receptor, que es de tipo GS. Esto va a producir que se active la adenilato ciclasa y que aumente el AMP cíclico, que funciona como segundo mensajero del canal de sodio dependiente de segundo mensajero. Entra sodio, eso hace que se eleve el voltaje y esto produce que se active el canal de sodio y calcio dependientes de voltaje. Entra calcio y entra sodio, lo que hace que aumente aún más el voltaje y esto nos va a generar un potencial de receptor. Una vez que alcanza el umbral, comienza un potencial de acción y empieza a correr por el nervio olfatorio. Bien, ya que vimos todo, bueno, principalmente cómo es que se desencadena todo este potencial, bueno, primero un potencial de receptor y finalmente desencadenar un potencial de acción, vamos a ver qué es lo que pasa después de que esta señal, o bueno, sí, más bien como este potencial recorre todo el tracto olfatorio, o sea, a dónde tiene que llegar finalmente, a qué parte específicamente de la corteza tiene que llegar para que se integre toda esta información. Bien, entonces, recapitulando rápidamente, tenemos primero nuestra célula olfatoria, que después va a conformar o se va a formar el nervio olfatorio, que bueno, vamos a tener también a los glomérulos, como ya los mencionó mi compañera Dana, y finalmente se va a formar algo que se le llama tracto olfatorio. Bien, después este tracto olfatorio la señal se puede ir a 5 regiones distintas. Primeramente vamos a ver la que tenemos en esta diapositiva, que es la corteza piriforme. Y bien, bueno, esta corteza piriforme se localiza específicamente en el área 34 de Brodmann, que bueno, recordando nuestras clases de neuronato, pues esta corteza se le conoce como, bueno, más bien esta área de la corteza se le conoce como corteza olfatoria primaria. ¿Y cuál va a ser su función? Bueno, principalmente
nos va a permitir identificar y discriminar los olores, ¿no? Es decir, pues no sé, distinguir los olores como dulces, como de las flores, a distinguir los olores, por ejemplo, no tan agradables como el olor de la basura y demás, ¿no? Después, em, siguiente, por favor. Después vamos a tener em, que se puede dirigir también a la corteza entorrinal. Bueno, esta corteza entorrinal se va a localizar en el área 28 de Brodmann, que esta va a ser específicamente el área olfatoria de la asociación. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que principalmente va a almacenar la memoria de los olores, es decir, todos esos olores que percibimos les va a dar un significado de acuerdo con nuestras experiencias con estos olores, y bueno, además de la memoria, es decir, por ejemplo, no sé, cuando, bueno, no sé, tu novio o tu novia usa tal perfume, ¿no? Entonces, de repente vas en la calle, caminando y hueles ese mismo perfume y hasta volteas, ¿no? Para ver si es la persona que piensas o demás, ¿no? Porque justamente ya se generó como esta parte de la memoria en esta área, ¿no? Para asociar los olores con recuerdos y demás. Después, Eh, también tenemos que puede irse a, o bueno, puede llegar al núcleo olfatorio anterior que se encuentra en la base del tracto olfatorio. Y bueno, ¿cuál va a ser su función? Principalmente va a conectar el núcleo anterior del otro lado o el núcleo anterior contralateral. Ajá. ¿Y esto para qué? Pues para compartir la información de tanto de un lado como del otro lado. Bien, después vamos a tener que se puede dirigir igual a algo que se le conoce como tubérculo olfatorio. ¿Y dónde se va a encontrar este tubérculo? Bueno, su localización va a ser en la sustancia perforada anterior, que se encuentra principalmente en mesencéfalo. ¿M? Entonces, igual recordemos nuestras clases un poco de anato. En la parte anterior del tronco encefálico, específicamente en mesencéfalo, hay algo que se le conoce como sustancia perforada. Entonces, ¿cuál va a ser la función de esta sustancia? O bueno, más bien de sí, de este tubérculo olfatorio. Bueno, va a ser conectar con la corteza paracingulada anterior y o con el lóbulo frontal izquierdo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, para darnos una respuesta social y emocional, es decir, cómo es que reacciona la gente cuando percibe un determinado aroma. Y finalmente, vamos a tener que se puede dirigir a las amígdalas, específicamente al núcleo cortical anterior de la amígdala. Bueno, la función de esta amígdala va a ser generar emociones asociadas al olor. Ajá. Entonces, vamos a tener, bueno, además de esta amígdala que se puede dirigir, bueno, que se pueden dirigir las señales o la información a otras tres estructuras, que primero es al hipocampo, ¿para qué? Para generar memoria, lo que ya habíamos comentado en la diapositiva anterior, que pues no sé, tal perfume te recuerda, no sé, a tu novio, tu novia, a tu mamá, tu papá, etcétera, ¿no? También se puede dirigir al hipotálamo, que ahí es principalmente donde se va a dar la respuesta conductual y neuroendocrina. Es decir, bueno, el ejemplo que pusimos aquí, cuando, pues, no sé, tu crush te da flores, entonces vas como a liberar oxitocina, ¿no? Y finalmente se puede dirigir también al área tegmental ventral, que más que nada esta área va a ser para reforzar justamente esa sensación de placer, bueno, tomando como ejemplo lo que pusimos en el punto anterior, de que cuando la persona que te gusta te da flores, justamente nos va a permitir reforzar esa sensación de placer y como consecuencia, pues nos va a liberar serotonina, ¿no? Y eso nos va a hacer sentir felices. Bien, entonces, em, bueno, antes de pasar un poco, o bueno, antes de hablar acerca de este mecanismo de adaptación al olor, es importante mencionar que, bueno, después de todas estas 5 áreas que ya mencionamos, o bueno, de estas 5 regiones, eh, todas estas señales que vienen pues desde las células olfatorias y demás, se pueden dirigir incluso hasta la corteza frontal o sí, principalmente a la corteza frontal, ajá, o a través del tálamo
específicamente a la corteza orbitofrontal, perdón. Entonces, eh, bueno, recordemos que de todas las vías, esta es la única que no hace relevo en tálamo, ajá. O sea, directamente se va a la corteza. La mayor parte de sus fibras se va a la corteza. Es por esto que, por ejemplo, no sé, cuando quieren despertar a una persona, o sea, está profundamente dormida y lo que necesitas hacer para despertarla así súper rápido es ponerle, no sé, que huela a café o lo que sea y se va a despertar muy rápido. ¿Por qué? Porque estas señales no hacen relevo al tálamo, es decir, no le piden permiso, no le van a decir, no, pues, sabes que está llegando hasta la información, o sea, directamente van a la corteza y es por eso que la persona se despierta muy rápido. Ujú. Entonces, una pequeña parte de esa señal, que de hecho no tiene mucho que se descubrió, es una nueva vía olfatoria, que es como la moderna, que justamente esta vía sí hace relevo, bueno, estas pequeñas fibras, esta pequeña parte, ay, perdón, estas fibras sí van a hacer relevo en tálamo y después van a llegar a la corteza. ¿Y esto para qué? Bueno, sé que se cree que probablemente interfiere en el análisis consciente de los olores. Bien, una vez aclarado este punto, ahora sí podemos pasar a lo que es el mecanismo de adaptación al olor. Bueno, después de una estimulación, nuestros receptores olfativos se van a adaptar más o menos en un 50% en el primer segundo. Entonces, a partir de ahí, todo el proceso que va a continuar se va a repetir con lentitud. Entonces, este, justamente esta es la explicación de por qué, por ejemplo, cuando entramos a una perfumería o lo que sea, estamos como, pues sí, como oliendo distintos perfumes, ¿no? Pero ya después de que de que olimos como dos o tres, ya todos nos huelen igual, ¿no? Y es justo por esto, ¿por qué? Porque el proceso de adaptación de estos receptores olfativos es muy lento. Ujú. Entonces, bueno, esa es como la explicación fisiológica, ¿no? ¿Por qué sucede? Ahora, las sensaciones olfatorias se adaptan casi hasta su extinción en un plazo más o menos en torno a un minuto después de justamente entrar en una atmósfera cargada de un olor penetrante. Ujú. Entonces es por esto que, bueno, esta adaptación psicológica resulta mucho mayor que la adaptación de los propios receptores. Entonces, es por esto que podemos decir o podemos concluir que la mayor parte del proceso, este proceso de adaptación va a suceder en el sistema nervioso central. Bien, y ya con esto terminaríamos ahora sí la parte del olfato, que realmente no es muy larga como los demás sentidos, pero espero que les haya quedado. Ay, ya, yo por la grabación. Ay, no.